Buenos días. Mi compañera Yazaret tuvo un problema, se le trabó, pero bueno, nosotros vamos a hablar acerca de la práctica número 14, la tipificación del grupo sanguíneo humano. Hola, buen día. Primero que nada, pues el objetivo de esta práctica es determinar el grupo sanguíneo de diferentes muestras. Bueno, esto pues en presencial, porque pues ahorita no se puede, ¿verdad? Pero esto pues para observar qué antígenos se encuentran en los glóbulos rojos, tanto en el sistema ABO como en el factor RH. Bueno, comenzando con un poquito de historia, a principios del siglo XX, los médicos descubrieron que existía un gran fracaso en las transfusiones y esto era debido a la incompatibilidad entre la sangre del donante y la sangre del receptor. Fue por eso que en 1901 Karl Landsteiner estableció la clasificación de los grupos sanguíneos y pues descubrió los tres grupos que ahora conocemos, que es el A, el B y el O. Un año después complementó este estudio con el grupo AB. Bueno, este estudio él lo hizo con su propia sangre y con la de sus compañeros de laboratorio. Bueno, el estudio consistía en separar el suero de la sangre de los glóbulos rojos y mezclarla con unas muestras obtenidas. Entonces se dio cuenta que las relaciones eran diferentes y fue por eso que le permitió establecer estos tres grupos que conocemos. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, para comenzar vamos a ver qué es un grupo sanguíneo. Bueno, un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características que están presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Eh, bueno, alrededor de los glóbulos rojos hay unas sustancias adheridas. Estas sustancias son los antígenos, que, bueno, estos definen estos grupos sanguíneos y son proteínas y azúcares que utiliza nuestro cuerpo para saber que nuestros glóbulos rojos son de nosotros, que nos pertenecen. Y bueno, esto hace que no ataquen a nuestras células. Entonces, estos son también los responsables de que un donante y un receptor sean compatibles en una transfusión de sangre. Y bueno, los antígenos están presentes o bueno, pertenecen a la clasificación de los glucolípidos. Lo que hace el sistema inmune es reaccionar frente a estos antígenos y pues como ya les mencioné, es como la identificación para que no ataque a los de nosotros y es nuestro mecanismo de defensa. Entonces lo que hace es atacar a lo ajeno. Y bueno, en total hay más de 300 antígenos que pueden estar o no estar en la superficie de los glóbulos rojos, como podemos ver en la imagen, y que son los que pues, marcan los grupos sanguíneos. De grupos hay 33, pero los más importantes y los que nosotros vamos a ver es el RH y el ABO. Bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos ver el grupo O, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. En el grupo O, en el grupo A, perdón, podemos ver que termina con un acetilgalactosamina. En el grupo B, su terminación es una galactosa. Y como el grupo B, pues tiene el grupo A y el grupo B, pues podemos ver el antígeno, perdón, el antígeno A y el antígeno B en la terminación de uno, la acetilgalactosamina, y en el otro la galactosa. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente? Bueno, ahora vamos a ver el sistema ABO, el sistema ABO, que bueno, tiene 4 grupos sanguíneos, que es el A, es aquel grupo de sangre cuyos glóbulos rojos tienen el antígeno A y en su plasma producen el anticuerpo anti-B. Después tenemos el B,
que en este sus glóbulos rojos tienen el antígeno B y su plasma va a producir los anticuerpos anti-A. El AB, como ya les decía hace rato, pues esto tiene los dos tipos de antígenos, que es el A y el B, pero el plasma no tiene ningún anticuerpo. Y luego tenemos también el O, que en este grupo sanguíneo los glóbulos rojos no tienen antígenos, pero el plasma tiene anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, aquí tenemos una tablita en la que nos muestra lo que les acabo de explicar. Bueno, el glóbulo rojo del grupo A, pues como ya les dije, tiene el antígeno A y va a producir anticuerpos anti-B. El B tiene el antígeno B y va a producir anticuerpos anti-A. El AB tiene el antígeno A y el antígeno B y no produce ningún anticuerpo. Y el grupo O no tiene ningún antígeno, pero pues por consecuencia va a producir los dos anticuerpos, el A y el anti-B y el anti-A. Listo. ¿Le puedes dar lo siguiente? Bueno, en cuanto al fundamento de la práctica, vamos a tener que para identificar los grupos sanguíneos, vamos a aplicar antisueros para la identificación de estos y de los antígenos. Yo les voy a hablar de la aglutinación de los eritrocitos, o también se llama hemoaglutinación, y esta es una reacción serológica antígeno-anticuerpo. Como ya lo mencionó pues mi compañera, ya les explicó que es un antígeno y que era un anticuerpo, entonces voy a saltar directamente a explicarles lo que es la aglutinación. Para esto, tomando como ejemplo, vamos a tener pues 3 gotas de sangre de tipo A de un individuo y a cada una se le va a aplicar un antígeno diferente. Entonces, al aplicar el antígeno A, podemos ver podemos observar la aglutinación que se manifiesta como puntos. Entonces, básicamente eso es la aglutinación por permítame. Los anticuerpos de la sangre se unen a los antígenos, entonces por eso se manifiesta la aglutinación. Y también eso ocurre en el ejemplo de un suero sanguíneo tipo B, la aglutinación se observa en el antígeno B. ¿Ya lo puedes dar, por favor? Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la importancia acerca de este sistema sanguíneo ABO. Una de las principales importancias que tiene es que pues esto sirve para realizar transfusiones de sangre más seguras, ya que pues antes se consideraba que la sangre era igual en todas las personas, pero pues obviamente sabemos que esto no es verdad. Hay diferentes tipos y pues, tanto el factor RH como el sistema ABO importan al momento de hacer una transfusión. Pues no todos pueden donar a cualquiera, ni todos pueden recibir a cualquiera. Y esto también es importante cuando se hacen trasplantes en alguna cirugía o cuando se necesite algo. Por ejemplo, no sé, había visto un ejemplo de que cuando se había hecho un trasplante de médula ósea, creo, habían tenido como errores, o sea, a veces al hacer estas pruebas, si tienes un error, pues esto puede ser realmente fatal. Y también esto es importante cuando en un bebé, en el recién nacido, porque ya sabemos que existe la enfermedad hemolítica del recién nacido, entonces esta también es importante ahí para pues saber que se tienen diferentes diferentes tipos de sangre o el factor RH negativo y positivo en la mamá y el bebé. Entonces, para tratar de corregir esto o hacer algo para que no sea perjudicial. Otro también importancia que tiene es para el estudio de características hereditarias humanas, también para la confirmación de pruebas de paternidad
y para el estudio de víctimas en medicina forense, y por los antropólogos en el estudio de diversas poblaciones. Y otro es el estudio de los fenotipos ABO y la susceptibilidad a enfermedades e infecciones. Disculpen si se escucha un gato. Yo pensé que era un bebé. No, es un gato, perdón. Es que su dueño no está aquí. Bueno, eso de la susceptibilidad a enfermedades, había visto un ejemplo también de que hay mayor susceptibilidad a las personas que tienen el grupo sanguíneo a tener cáncer gástrico. Y en el grupo, cuando tienen el grupo sanguíneo O, úlceras gástricas y duodenales. Entonces, o sea, esto todavía sigue como que en estudio realmente, pero se hace también puede servir para estudiar este tipo de cosas, pero ahí hablaba que pues aún sigue siendo como que un misterio porque realmente todavía no se tiene como información muy exacta, pero pues también están como, les sirve para esto, para seguir investigando más bien. Ok, vamos a hablar del sistema RH, que también fue descubierto por Landstein junto con Weiner en 1940. Ellos, mientras estaban trabajando con los monos rhesus, descubrieron esto, y a los antígenos también se los conoce como factor rhesus por el trabajo con estos monos. Este sistema divide a la sangre en lo que vendrían siendo dos tipos, positivo y negativo, que se los explicaré un poquito más adelante. El sistema RH va a estar compuesto de 35 a 40 tipos de antígenos, pero realmente son 5 los que más se utilizan, y de estos 5 es el factor E el que más va a tener relevancia junto con el sistema ABO. Lo que significa ser RH positivo es que se tiene el antígeno RHD y va a ser parte del 85% de la población. Los que son RH negativos son los que no tienen este antígeno RHD y van a ser del 15% de la población restante. El RH nulo, que es realmente ausencia de estos antígenos, pero pues es una condición muy extraña. Ok, se cree que, bueno, hay dos teorías de lo que vendría siendo el origen de este sistema. Una de las teorías la explicó Fisher y Race, que habla de la existencia de 3 genes, D, C y E, que van a estar, son independientes el uno del otro, pero van a estar en el mismo cromosoma. Y lo que van a hacer esos alelos correspondientes, que van a ser C y E. Este sistema de C, D y E va a ser la nomenclatura más utilizada, que vendría siendo esta. Y la contraparte, que pues es la misma explicación, pero de otro científico, es la teoría de Weiner. Él explica que solamente hay un gen, que va a ser el R1, y este gen va a dar origen a un solo tipo de antígeno, que va a ser el RHL, y este va a dar origen a lo que vendrían diciendo 3 factores. El RHO, que corresponde al D de Fisher, el RH como con apóstrofe, que va a ser el correspondiente al C, y el RH con 2 apóstrofes, que va a ser el correspondiente al E en la estructura de Fisher. A esta nomenclatura se le conoce como la nomenclatura RH o HR, que pues vendría siendo este. Ahora, Fisher y Race explicaron que cada padre va a dar 3 alelos, y los que tengan el factor en este esquema como factor D con mayúscula van a ser los RH positivos, y los que tengan un factor RHD minúscula van a ser los RH negativos. Entonces aquí tenemos a los dos padres que en este caso van a ser RH positivos, y lo que vendría siendo su descendencia, que vendría siendo por tener la D mayúscula, va a ser positivo, 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 y solamente uno de ellos va a ser RH negativo, ya que no tiene ninguna D mayúscula en su genética.
Lo que vendría siendo también de esto es que un paciente RH negativo solamente puede recibir una transfusión con sangre RH negativa y un paciente RH positivo solamente puede ser, puede ser transfundido con los dos tipos de RH positivo, que es lo que después se puede ver en la tabla. Un receptor RH negativo solamente puede recibir sangre RH negativa, mientras que un receptor RH positivo puede recibir indiferentemente positivo o negativo de RH. Bueno, los materiales que vamos a necesitar van a ser unas lancetas, unas placas para grupo sanguíneo y pues algodón con alcohol, y los reactivos van a ser pues el anti-A, el anti-B y el anti-D. Y pues en el procedimiento lo que vamos a hacer va a ser tomar varias muestras de sangre con nuestras lancetas y pues vamos a colocar 3 gotas de sangre en cada placa, en cada una de las muestras, y pues con nuestros antisueros vamos a hacer las reacciones A, B y RH. Vamos a observar si presenta aglutinaciones, como nos explicaron antes. Y pues por último vamos a determinar los resultados de cada grupo sanguíneo. Bueno, esto pues obviamente en presencial se hacía así, ¿verdad? Pero pues ahorita no se puede. Pero yo traje aquí una tablita como si hubiéramos hecho la práctica como ejemplo. Puse ciertos nombres de mis compañeros y les asigné pues, un grupo sanguíneo, obviamente no sé si sea realmente, no creo. Y pues como si hubiéramos hecho la práctica, pues a qué tipo de, anotar qué tipo de antisuero se aglutinaba y el factor RH. Le das a la siguiente, por favor. Y pues al final hice una gráfica del grupo sanguíneo con el número de personas que tenían ya sea O A o B. Le das a la siguiente. Y también del factor RH, si eran positivo o negativo. Se suponía que esto se hace así en la práctica cuando es presencial. Bueno, ahora sí con las preguntas. ¿Sí se escucha, verdad? Sí, Bueno, ahora sí dando respuesta a las preguntas de qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Como ya vimos, pues un antígeno, que se puede abreviar como AG, va a ser toda aquella sustancia extraña que al entrar a nuestro organismo va a provocar una respuesta inmune que bien podría ser la fabricación de anticuerpos o células que actúen por contacto o liberando compuestos en el sitio en el que se requiera. Después tenemos que los anticuerpos o inmunoglobulinas van a ser proteínas en forma de Y. Estas son producidas por los linfocitos B plasmáticos del sistema inmune. La función de ellas va a ser unirse a moléculas y organismos ajenos al cuerpo, como lo vienen siendo los antígenos. Y estas vienen cayendo en lo que son las 5 tipos de inmunoglobulinas que tiene el ser humano, las cuales son las inmunoglobulinas G, A, M, D y E. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora sí nos pide la estructura de un anticuerpo. Como ya habíamos dicho, pues estos son en forma de Y. Y las inmunoglobulinas G es las que vamos a tomar de base para ver la estructura, porque son los anticuerpos más abundantes y estas están formadas por 4 cadenas de polipéptidos, como van a ser 2 cadenas pesadas, que en la imagen superior izquierda vendría siendo las 2 cadenas azules del centro. Esas son lo que se le llaman cadenas pesadas, y 2 cadenas ligeras, que vienen siendo las verdes. Estas están unidas entre sí por puentes de disulfuro, y a su vez ya en la forma de Y se generan 2 regiones,
una que se le llama región FAP, que viene siendo la que está indicada con el número 1, que se le puede decir que son los extremos de la Y, o sea, la parte superior de la Y, y que estas contienen el lugar en el que se unen al antígeno y por lo tanto reconocen elementos extraños. Esta se le llama fragmento de unión al antígeno o región FAP. Está compuesta por un dominio constante y otro variable, que es lo que va a ayudar a que se adapte a la forma que tiene a la que se va a unir en el antígeno. Después tenemos la región FC, que si ya vimos la parte superior, ahora esta va a ser la base de la Y, por así decirlo, y esta consiste en modular la actividad de la célula inmunitaria. Esta se le llama FC porque es la abreviación de fragmento cristalizable y está compuesta por 2 o 3 dominios constantes de ambas cadenas pesadas, dependiendo de la clase del anticuerpo. Y como podemos ver en la imagen de inferior izquierda, donde vemos el antígeno, es lo que les había dicho. La parte de la región FAP es la que se va a unir al antígeno y se va a adaptar a la forma a la que tenga lo que viene siendo el epitope. Siguiente, por favor. Y por último tenemos un caso de eritoblastosis fetal, que como ya hemos visto en biología, pues pequeñas cantidades de sangre fetal pueden alcanzar la sangre materna a través de rupturas en la membrana placentaria. Y como ya hemos visto lo de los grupos sanguíneos, esto sucede cuando el feto es factor RH positivo y la madre RH negativo. Esto va a provocar que las células sanguíneas del feto puedan estimular la formación de anticuerpos anti-RH por parte del sistema inmunitario de la madre, y estos anticuerpos al alcanzar la sangre fetal pueden provocar la destrucción o como puede ser la hemólisis de los hematíes fetales RH positivos, y pues puede provocarle incluso hasta la muerte o una anemia fetal. Ya, siguiente, creo que ya es todo. Eso vendría siendo toda la presentación que tenemos. Muy bien. Antes de que la quiten, que dejen de compartir, nada más me gustaría retomar un poquito la metodología, que es básicamente lo que hacemos para identificar los grupos sanguíneos. Por favor. Sí, ahí. Bueno, como ya vieron en la exposición, pues la importancia biomédica que tiene el identificar los grupos sanguíneos en el ser humano, pues son bastantes aplicaciones. Y bueno, para hacer la técnica, vamos a hacerlo en la técnica que nosotros hacemos de manera presencial, pues es de la sangre capilar. Esto quiere decir que se tiene que puncionar el dedo para poder obtener las muestras de sangre. También hay una técnica que se hace pues extrayendo la sangre venosa del brazo, de la vena, y pues se hacen tubos de ensayo. Generalmente pues para fines prácticos y rápidos pues se pueden usar esta técnica de sangre capilar. Entonces identificamos cualquier dedo de nuestra mano y yo lo que les digo para hacer una buena técnica y obtener unas muestras o gotas de sangre gruesas es primero dar masaje a favor, por ejemplo, si voy a puncionar este pulgar a favor de la fuerza de la gravedad, dar un masaje para incitar que la sangre se vaya hacia la yema del dedo. Una vez que ya di el masaje, voy a apretar para aglomerar la sangre en la yema del dedo. Le voy a hacer una asepsia, voy a limpiar bien con una torunda con alcohol y voy a tomar una lanceta o una aguja estéril y vamos a puncionar como quien se pica así con un alfiler, ¿no? Entonces yo voy a tener dispuesta una placa, como viene en el punto número 2 del lado derecho, es una placa con excavaciones, tiene concavidades. Voy a utilizar 3 concavidades porque voy a aplicar 3 reactivos, un reactivo o un antisuero por cada concavidad. Aquí en el punto 3
tengo el antígeno, más bien no es antígeno, es antisuero, porque el antígeno está en la sangre y lo que yo voy a hacer reaccionar con él es el antisuero o el anticuerpo correspondiente. Entonces, el del color azul es un antisuero A que va contra el antígeno A. El amarillo es un antisuero B que va contra el antígeno B. Y el color transparente es el anti-D para determinar el factor RH y va contra, pues, precisamente el antígeno D o el factor RH. ¿Ok? Entonces, voy a colocar, volvemos a nuestro punto número 2, a nuestra placa. Voy a colocar una gota gruesa en cada poza. Ya dije que voy a utilizar 3 pozas o 3 concavidades de la placa. Una vez que ya deposité una gota gruesa en cada concavidad, voy a depositar, ahora sí, en la primera concavidad, voy a depositar una gota del anti-A, es decir, del reactivo azul. En la segunda concavidad voy a depositar una gota del anti-B, el amarillo, y en la tercera concavidad el transparente anti-D. Entonces, con un aplicador de madera voy a agitar muy bien para que podamos mezclar perfectamente nuestra muestra de sangre con el antisuero correspondiente. Una vez que ya agité muy bien, voy a observar la presencia o no de esa aglutinación, que es en el punto 4, donde yo observo la formación de unos grumos. Entonces, de allí voy a interpretar mis resultados para poder expresar qué tipo de sangre es el paciente de las muestras que procesé. ¿Ok? Bueno, entonces, de todas maneras, déjenme lista esta presentación, porque voy a tomar también algunas cositas de aquí. Dejen de compartir para yo compartirles también otros datos. Gracias. Bueno, a ver, déjenme. Bueno, en nuestra práctica número 14, pues el objetivo es determinar el grupo sanguíneo humano. Ya nos dieron la historia, quién fue el que descubrió estos grupos sanguíneos en el año de 1900, ¿verdad? Por ahí, Karl Landsteiner. Y bueno, también determinó el factor RH. Y bueno, el factor RH se llama así porque viene del mono rhesus. El mono rhesus, que como aquí lo podemos observar, es lo que se abrevia como RH. Entonces, para determinar si existe este factor RH en los eritrocitos, pues se pone a reaccionar con un antisuero D de la familia de las proteínas D. Cuando hay aglutinación, pues obviamente va a ser un RH positivo y cuando no la hay, pues va a ser un RH negativo. Entonces, este antisuero D es el que va a determinar el factor RH si está o no presente. Y bueno, pues en este sistema ABO va a determinar en los eritrocitos a nivel de la membrana celular qué tipo de antígenos existen ahí en esa membrana celular. Generalmente pues usamos el sistema ABO que nos indica la presencia del antígeno A o del antígeno B o del antígeno O 0. Y como ya nos habían explicado sus compañeros, cabe recalcar que en la membrana de los eritrocitos es donde van a estar presentes los antígenos, pero va a ser contrario a lo que está presente en lo que es el plasma. ¿Sí? Aquí también nos lo explicaron muy bien, ¿verdad? Que es lo contrario. Por ejemplo, si en la membrana celular existen antígenos A, en el plasma de esta misma sangre, pero en el plasma va a tener anticuerpos anti-B. Viceversa, si hay B, va a tener anti-A. Si tiene los dos, A y B, no va a haber ningún anticuerpo en el plasma. Y si no tiene ninguno, pues va a tener los dos tipos de anticuerpos en el plasma. Esto es importante entender porque precisamente en las transfusiones sanguíneas es lo que se debe de tomar en cuenta
para no aglutinar o los glóbulos rojos cuando se presenta, por ejemplo, este grupo A que tiene antígenos A, de tipo A, como lo pueden ver aquí, no se le puede meter una sangre B porque tiene anticuerpos en contra de los antígenos presentes. Entonces, es importante entender qué tipo de antígenos hay en el eritrocito y cuáles son sus correspondientes anticuerpos presentes en el plasma, pues para evitar precisamente esas reacciones de rechazo. Esto también es importante cuando se hace un trasplante de órganos, también es muy importante. Cuando nosotros queremos identificar el grupo sanguíneo, nos vamos a basar precisamente en la columna que dice cuáles antígenos están presentes en los glóbulos rojos. O sea, no vamos a determinar tanto los anticuerpos del plasma. Nosotros nos enfocamos a determinar qué tipo de antígenos van a estar presentes en los eritrocitos del paciente. Por esto, el fundamento dice que, déjenme ver aquí, dice que cuando está presente el antígeno A y nosotros lo vamos a hacer reaccionar con un anticuerpo A que reconoce al antígeno A, pues va a haber una reacción inmunológica antígeno-anticuerpo. Se va a formar un complejo. Si me regreso aquí a lo que estamos observando en esta tabla. Si yo meto, por ejemplo, un anticuerpo en contra de que le voy a llamar un antisuero A, pues va a haber una formación inmunológica, se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Y eso lo voy a poder ver representado en lo que conocemos como la formación de grumos, y esa formación de grumos se le conoce como aglutinación. Esta aglutinación precisamente es como nos lo mostraron, creo que por aquí tengo también. Este se ve muy chiquito. A ver aquí. Esa formación de grumos son como granitos de arena, arenosidades, que se forma. Entonces, si yo, por ejemplo, observo la formación de grumos cuando hago reaccionar la sangre con su correspondiente antisuero, entonces yo voy a interpretar que ese tipo de antígeno, de acuerdo al antisuero, está presente. Por ejemplo, en la primera muestra del lado izquierdo, pusimos una gota de sangre y pusimos una gota de la anti-A. Siempre, siempre, siempre vamos a poner en este orden. En esta placa yo tengo un paciente. Recolecté una muestra, una gota de sangre. En la primera posa, en la segunda otra muestra, otra gota de sangre y en la tercera otra. Y siempre, siempre voy a poner en orden alfabético los antisueros. Por decir, en mi primera posa voy a poner el anti-A, en la segunda el anti-B y en la tercera el anti-D, de dedo, ¿ok? Siempre, porque luego resulta que en presenciales los chicos los ponían así como querían, ponían primero el B y luego el D y luego el A o al revés. Entonces, no. La técnica es siempre ponerlo en índice alfabético el A, antisuero A, antisuero B y antisuero D. De esa manera, siempre. Entonces, si observamos que después de agitar nuestra primera muestra hay una aglutinación, la aglutinación es la presencia de estos grumos o de estos granitos de arena en los cuales me indica la formación antígeno-anticuerpo. El complejo sí se formó y se aglutinó la sangre. Entonces, yo voy a identificar que este paciente sí tiene antígeno A, es de tipo A, su sangre. Si el B no está aglutinado, porque aquí no está aglutinado, como acá, aquí la sangre hizo reacción con el anti-B, pero no se aglutinó, entonces no tiene presente el antígeno B. Y aquí podemos observar que en esta muestra tercera donde ponemos el anti-D, hay una aglutinación pues leve, pero sí la hay. Y pues entonces voy a identificar que aquí sí tiene presente el factor RH. Entonces, ¿cómo interpreto yo mi resultado?
que tiene el anti-A y tiene el anti-D, entonces el grupo sanguíneo sería del grupo A, RH positivo. En el caso número 2, que observamos que en el primer antisuero A, esta es la segunda paciente, aglutinó, en el anti-B también aglutinó y en el D no aglutinó. Aquí podemos ver que la sangre no tiene ninguna formación de grumos y por lo tanto yo voy a identificar que este paciente tiene el grupo AB, RH negativo. Y en el tercer paciente, yo puedo observar que el anti-A y el anti-B no se aglutinó, están ausentes, el antígeno A y el antígeno B, por lo tanto es O 0, no tiene ningún antígeno en su membrana citoplasmática del eritrocito, pero el factor RH, cuando puse a reaccionar el anti-D, sí aglutinó, por lo tanto este paciente tiene un tipo de sangre O, RH positivo. Es la manera de interpretar con las aglutinaciones, dado el fundamento en la formación antígeno-anticuerpo. ¿Alguna pregunta de la interpretación de resultados? Sí, yo. Química. Sí, adelante. Entonces el D define si es positivo y negativo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Very goodness. Very goodness era lo único que me dijo. Disculpe, química. Sí. Sí. Por ejemplo, cuando se hacen placas, es menos fiable que cuando se hace en tubo de ensayo, ¿no? Porque ya ve que cuando se hace en tubo de ensayo, se centrifuga y demás. Sí. En cuanto a fiabilidad, es mejor en tubo de ensayo, ¿no? Sí, claro. Mira, en placas sí es confiable, tiene cierto porcentaje importante de confiabilidad. Porque inmediatamente tú puedes ver, hablando de puro sistema ABO sin el factor RH, tú puedes ver si aglutina o no en el A o en el B, que sería nuestra primera y nuestra segunda posa. Ese sí es confiable. Donde tú te refieres es en el factor RH, porque por ejemplo aquí en tu primer paciente, en este tipo de ejemplo, la aglutinación es muy pobre. En cambio acá, ¿te fijas cómo la aglutinación en el tercer paciente es bastante aceptable? Se puede ver a simple vista. En esta, tú, por ejemplo, estás viendo la placa y viendo y dices, ay, ¿aglutinó o no aglutinó? A mí me parece que sí. Y viene otro y te dice, no hay ningún granito ahí presente, ningún grumo. Entonces, para eso se usa la técnica también del tubo de ensayo, porque en el tubo de ensayo como que aumentas gran cantidad los eritrocitos, tienes mayor cantidad de eritrocitos, haces en el tubo de ensayo con 1 o 2 mililitros de sangre y allí sí puedes ver precisamente la aglutinación muy, o sea, sin lugar a dudas, digámoslo así. Entonces, sí es más confiable hacerlo en tubo de ensayo. De hecho, cuando se tiene duda en este tipo de muestra de sangre capilar, Se rectifica con el tubo. sí, se corrobora con tubo de ensayo. Tendrás que sacarle a sangre venosa al paciente y pues los tubos de ensayo pues sí te van a dar una más especificación acerca sobre todo del factor RH. Sobre todo también, por ejemplo, corroboran más con los recién nacidos. Sí, así es. Miss, yo tenía entendido que también cuando en placa salía el RH negativo, se hacía en tubo, ¿no? Porque, o sea, en algún lado escuché que cuando te sale negativo, pues ya haces lavado eritrocitario y ya ahí también te sale negativo, se registra como negativo, o si te sale positivo, se registra como débil positivo. Bueno, positivo es positivo. O sea que sí lo tienes que corroborar con un tubo de ensayo. Mira, te platico de una experiencia así personal de una hermana mía. Ella toda su vida pensó que, porque le hicieron uno así en placa y toda su vida pensó que era ORH positivo, porque precisamente en la tercer antisuero, que es el anti-D, pues no se veía tan clara bueno, se veía así como poquito y que mucho y que sí y que no. Entonces ya después de que ya fue adulta, pues necesitando, creo que eran unos análisis preoperatorios, se lo volvieron a hacer,
se la tuvieron que hacer con tubo de ensayo y resultó que era ORH negativa. Entonces, eso sí es importante porque, pues imaginen toda la vida sabiendo que era RH positivo y al último que dijo mi mamá que siempre no, que eras negativa, pues es un factor importante. Entonces, sí hay que corroborar cuando tenemos duda. Por ejemplo, mira, en el tercer paciente podemos ver la formación de bastante cantidad de complejos antígeno-anticuerpo. Estos grumos te indican que hay bastante y no tiene duda. O sea, tú puedes decir, sí, este es un RH positivo. Ahora que si se quiere corroborar, pues hay que hacerlo en tubo de ensayo para poder reconocer a amplitud ese tipo de aglutinación. Pero donde sí es cuando tienes duda. Ay, si hay o no hay formación de grumos, ahí indiscutiblemente tienes que hacer uno en lavado de eritrocitos con el tubo de ensayo para poder ver a amplitud esa aglutinación. ¿Tu hermana nunca necesitó transfusión antes de? No. Qué bueno. No, sí, así es, no. No, nomás fue un análisis y te diré que ella también es química y te diré que ella también se estuvo haciendo los análisis y quién sabe, dice, yo no sé, pero de repente salí que no y se llama, también se hace una prueba de confirmación del factor RH que se llama factor CUMS, CUMS directo y CUMS indirecto. Para poder corroborar realmente si eres monopositivo o mono negativo. El RH, ya saben que es del mono rhesus, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues, la mayoría de las personas tienen el RH positivo. Es lo más común. E incluso, química, creo que hay hasta subgrupos, por ejemplo, en el grupo A, ¿no? Sí, en todos. En todos hay subgrupos, que eso pues ya se toma más en cuenta cuando se va a hacer una transfusión sanguínea. Y de hecho se hacen pruebas cruzadas para ver si no aglutina. Cuando tú cruzas la sangre del paciente con la sangre del donador, se hacen ese tipo de pruebas para confirmar precisamente por esos subgrupos, porque tú puedes saber que son del mismo tipo de sangre, pero al momento de cruzarlas, si se aglutina, es porque los subgrupos son diferentes. Entonces también se tienen que hacer pruebas que se llaman cruza de sangres para verificar que realmente los subgrupos también sean los mismos. Oye, ingeniero, una pregunta medio mensa. Entonces también tenemos que checar la sangre cuando nos casemos para nuestros hijos. O sea, ¿con quién me caso y eso? ¿O eso es un mito? Sí, Bueno, se hace. se supone que sí se hace porque también está ese caso de la eritroblastosis, pero de cualquier manera ya hay arreglo, ¿no? O sea que cuando la mamá es ORH negativo, por ejemplo, y el bebé es como el papá RH positivo, entonces ahí sí hay problemas pues más con el hijo segundo en adelante. Entonces ya hay vacuna, ya hay arreglo para que no suceda este tipo de, pues, podemos decir de reacciones inmunológicas dentro del sistema sanguíneo, tanto de la madre como del hijo, porque la madre, al ser factor RH negativo, crea anticuerpos en contra del positivo, y bueno, pues eso es causa también de que pues el bebé no pueda nacer, ¿verdad? Se muere. Uh-huh. Ah, entonces ya hay solución. Ya no tengo que andar viendo, a ver, ¿tú qué eres? Para ver si me gustas o no. Sí, ya hay solución, exactamente. Ya está, no, pues ya está. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, su compañera ahorita también nos manifestó en cuanto a los resultados, qué es lo que o qué es lo que se hace de manera presencial. Y sí, se hace por equipos, cada quien en pareja se toman sus grupos sanguíneos. Y ahí en el pizarrón yo suelo poner esta tabla. En la primera columna ponemos el nombre de lo que es cada uno de ustedes en lo que es su grupo, su sección. La aglutinación, el grupo sanguíneo, aquí debe de decir factor RH. Ahí factor. Por ejemplo, si vamos a estos resultados, vamos a suponer que nuestra primera paciente se llama Sandra. Aquí pusimos el nombre del paciente. ¿Qué grupo sanguíneo determinamos? El factor
el factor A es el que sí aglutinó y por eso el grupo sanguíneo es A positivo. Entonces, aquí en los resultados, pues escribíamos, ¿verdad? Grupo sanguíneo, pues que es del grupo A. El factor RH es RH, era positivo, ¿verdad? Entonces le ponemos con letra positivo. ¿Ok? Entonces, aquí, aglutinación. ¿Qué significa esto? Significa cuál de estos tres aglutinó. ¿Cuáles aglutinaron de acuerdo a esta primera prueba? Anti-A y anti-D. Exactamente, entonces ponemos anti-A y anti-D. ¿Ok? Así a cada uno. Por ejemplo, la segunda paciente se llama Dana. ¿Qué grupo sanguíneo es? Dana es AB. AB negativo. Ok, entonces le vamos a poner grupo AB y negativo. ¿En dónde hubo, en qué antisueros hubo aglutinación si es AB negativo? Anti-A y los anti-B. A y B. Y A y anti-B. Anti En los, A pues en todos. y anti B. No, porque es negativo. en En negativo. el, Ah, en es el verdad, anti es D. verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Ajá. Y el tercer paciente se llama Eduardo. ¿Qué Ceros. grupo? Es O, porque no tiene ni uno. O positivo. Ninguno. Bueno, es O. Y luego le Positivo. ponemos positivo. Y por lo tanto, la aglutinación fue en Anti-D. Anti-D. en el anti-D, exactamente. Ok, así es como nosotros hacemos los resultados. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada sección va a ser una tabla con el nombre de sus compañeros. Déjenme, bueno, aquí mismo. Con el nombre de sus compañeros, una lista. Si son 30, son 30 alumnos. Y los que conozcan su grupo sanguíneo, porque supongo lo deben de conocer, lo pongan en donde dice grupo sanguíneo y factor RH. Y entonces ya ustedes rellenan la tabla como si se hubieran hecho esas pruebas, qué tipo de antisueros son los que aglutinaron dependiendo de un grupo sanguíneo que esté aquí. Para las personas que no sepan su grupo sanguíneo, generalmente donde lo pueden consultar es en la hoja de nacimiento, allá de hace casi 20 años, ¿verdad? ¿Qué edad tienen? Como entre 18 y 19 años, ¿no? 19, Lo buscan en el 30. archivo familiar. En la hoja que le dan a su mamá cuando nacen, que es una constancia de nacimiento, ahí debe de venir el grupo sanguíneo que les toman al nacer. Ahora vamos a suponer que no la encuentran. Entonces, ¿qué hago? Pues pónganle que no lo desconozco. Por ejemplo, si Dana no sabe qué grupo sanguíneo es, entonces le ponen desconocido, porque no sé, tampoco voy a inventar, porque estas tablas nos sirven luego por si algún momento podamos requerir sangre, pues sabemos a quién recurrir, ¿verdad? Quién pueda donarnos sangre. Entonces, no lo inventemos, chequémoslo. No los voy a mandar a que se hagan un grupo sanguíneo tampoco. Si no lo tienen a la mano en unos análisis recientes o en esa hoja de nacimiento, que ahí debe de venir donde viene cuánto pesaste, cuánto mediste al nacer, viene tu huella de tu piecito, ¿verdad? La huella del pie del bebé, allí viene el grupo sanguíneo, debe de venir. Entonces, si no lo sabes, ponle desconocido, porque no quiero que inventen aquí resultados. Es algo que ya esté comprobado, que sean ustedes de ese grupo sanguíneo. Voy a dejar de compartir para que me comparta la presentación otra vez el equipo que presentó, y quiero que me lo pongan ahí donde está la tabla de resultados. Sí, aquí su compañera hizo también este simulacro también. Obviamente ella dijo que los grupos sanguíneos los había ella pues puesto así, pero ustedes son los que van a poner qué grupo y qué factor RH son, y los demás van a llenar las aglutinaciones que se deben de observar dado el grupo sanguíneo.
Y luego la siguiente, por favor, hacen una gráfica de pastel donde veamos obviamente el porcentaje, como aquí en este ejemplo de su compañera, pues el que más predominó, pues obviamente es el grupo O, es el 80% de ese grupo, de esa sección que ella hizo de sus compañeros, pues es el más predominante, que es lo que nosotros podemos ver aquí. Ahora, a nosotros también inclusive nos va a salir otra rebanada del pastel si es el caso de que hay un porcentaje de alumnos que desconocen, va a ser desconocido, que desconozcan su grupo sanguíneo y que pues por lo pronto no lo podemos saber porque pues no hicimos la técnica presencial, que es lo recomendable, ¿verdad? Haber hecho la técnica presencial, perdón, para poder ver qué grupos sanguíneos son cada uno de nuestros compañeros de nuestro salón. Es lo que van a presentar como resultados. ¿Alguna pregunta o...? ¿Cuándo la vamos a entregar? Pues el próximo lunes, ¿no? Para que se termine ya la entrega de los reportes.